Buenas, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la Cátedra Lingüística del Texto. Muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Pablo Cruz y seré su tutor en esta y otras materias. El objeto de este taller es darle una panorámica de lo que es la lingüística del texto, conocer las propiedades de un texto, así también conceptualizar la idea de oración, enunciado, párrafo y ver cómo estas categorías se interrelacionan. En cuanto a las propiedades, vamos a conocer propiedades léxicas y gramaticales que envuelven a los diversos textos. Comencemos. El texto y sus propiedades es el tema del que nos vamos a ocupar en este video. Temática que ustedes la van a encontrar en el módulo 1. Lingüística textual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lingüística textual? ¿Qué es la lingüística textual o lingüística del texto? Es una disciplina que deriva de la lingüística general como muchas otras. Ustedes ya trabajaron años anteriores lingüística general, así que saben de qué les estoy hablando. Esta disciplina se va a ocupar del texto propiamente dicho. Texto tanto a nivel oral como escrito. ¿Pero qué es un texto? Un texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Es decir, que nosotros constantemente estamos emitiendo o produciendo textos. Apelamos a nuestro sistema de signos para transmitir ideas, sentimientos, entablar comunicación, etc. Hacer uso de esa capacidad de la que poseemos los seres humanos de transmitir un mensaje o comunicarnos mediante un sistema de signos engloba una serie de elementos o factores que se encuentran en el sistema comunicativo. Si pensamos en una situación de comunicación oral, sea una charla entre amigos, la comunicación con un docente, estamos en presencia de un emisor y un receptor, es decir, alguien que emite un mensaje y alguien que lo recibe. Este mensaje viaja por un canal y estos emisores se hacen entender mediante un código lingüístico. Un código lingüístico que ellos manejan o que podemos traducir como un idioma. En este proceso comunicativo, un emisor remite a un mensaje, lo emite con una intención y del otro lado hay un receptor que lo codifica, lo procesa y emite otro mensaje para responder un mensaje inicial. Ahora bien, pensando un poco en textos de carácter más bien escrito, en ellos nos encontramos con párrafos y oraciones. ¿Qué son las oraciones? Las oraciones son unidades de sentido que expresan coherencia gramatical completa. ¿Qué nos quiere decir esto? Es decir, que son construcciones relativamente cortas en las que hay un sentido o una idea. Estas oraciones funcionan por sí mismas y no necesitan de otras estructuras para complementar significado. La sucesión o el encadenamiento de estas oraciones da como resultado un párrafo. Es decir, que un párrafo es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que tratan de un mismo tema. Es muy importante la idea de que los párrafos trabajan un mismo tema, pues no podemos encontrar
varias ideas o varias temáticas en un párrafo. Si bien tenemos un conjunto de oraciones que expresan ideas, todas apuntan en un mismo sentido. La sumatoria de estas dos categorías nos da como resultado un texto. Es decir, que a un texto los podemos descomponer en un párrafo y a esos párrafos en oraciones. Y así también esas oraciones pueden ser reducidas a unidades más pequeñas. Aquí algunos ejemplos. Número 1. Eres una reina para mí. Tu castillo es mi corazón, tu amor es mi ilusión. Como reina mía, reclamo que eres la dueña de mi corazón. En este ejemplo nos encontramos evidentemente ante una poesía. Un emisor que expresa sus sentimientos amorosos hacia una amada. Aquí se hace uso de diversos recursos retóricos y la estructura de estos textos es muy similar a la que se utiliza en diversos poemas. Cabe destacar que los poemas pueden adoptar distintas formas dependiendo el estilo del escritor. Punto 2. En el mundo hay millones de personas desfavorecidas. Algunas están malnutridas, no tienen buena salud o vivienda. Estas personas no se pueden permitir tener ropa, comida, vivienda, dinero y muchos otros artículos de primera necesidad. La mejor forma de ayudarlos es colaborando con una ONG. Este mensaje, a diferencia del primero, tiene una intención de convencer, es decir, que la persona que lo realizó lo que intenta es convencer a sus lectores. Aquí no hay uso de ningún recurso retórico, ya que no es una poesía. Y vemos cómo cada oración que termina en un punto y empieza en una mayúscula forman lo que hablábamos de la idea de párrafo. Por último, ¿qué es una célula? Se conoce como célula a la forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, a la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce. La mayoría de los virus son más pequeños que una célula, pero existe discrepancia respecto a su origen y a si son o no seres vivos. Aquí tenemos un texto que tiene la intención de informar, un texto más bien de carácter expositivo, en donde el emisor intenta darnos un concepto de lo que es una célula. También es muy similar al 2, ya que su estructura se compone de una serie de oraciones que forman un párrafo. Pero en este caso tenemos una sola oración. Ahora bien, pasemos a las propiedades textuales. Como mencioné al inicio, estas propiedades van a ser relevantes para la configuración de nuestros textos, ya que ellas tienen que estar presentes para que nuestros escritos funcionen como tal. Es así que vamos a conocerlas. Primeramente, la coherencia, propiedad que garantiza la unidad de sentido, es decir, que un texto debe mantener un sentido de un inicio al final. No podemos empezar hablando de un tema y terminar hablando de otro. Tenemos que mantener el significado a lo largo de nuestro texto. Cohesión. Se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos elementos de un texto que manifiestan lingüísticamente. Es decir, que la cohesión refiere a todos aquellos procesos sintácticos, gramaticales y también ortográficos de los que dispone un hablante para producir un texto. La adecuación. Propiedad textual por la que el mensaje se ajusta a la situación en la que el texto es emitido y al propósito del emisor. Es decir, que nuestros textos deben estar a la altura de la situación comunicativa en la que nos encontramos. Por ejemplo, si pensamos una charla entre dos personas que no son de las mismas jerarquías,
una se debe referir a la otra de una manera formal. Lo mismo sucede con nuestros trabajos escritos. Si nos solicitan escribir una reseña o cualquier tipo de trabajo académico, debemos introducir vocabularios y conceptos que estén acorde a la situación comunicativa solicitada. Ahora bien, dentro de la cohesión, como le mencioné, hay diferentes series de procesos a niveles sintácticos y gramaticales. Tenemos por un lado léxico gramatical, nivel gramatical y nivel textual. En lo que refiere al léxico gramatical nos referimos al conjunto o inventario de palabras que dispone el hablante de una determinada lengua. Dentro de ese inventario tenemos la deixis, que consiste en señalar o mostrar a una persona, un lugar o un tiempo exterior al discurso o a otros elementos del discurso. Entre las deixis tenemos la deixis personal, que refiere a los pronombres personales, yo, nosotros, nuestro, etc. También tenemos deixis de carácter temporal, que hace referencia a temporalidad, aquí, allá, hoy, mañana. Y también tenemos deixis que refiere a posesión, mío, mis, tuyo, etc. Por otro lado, tenemos el proceso de elipsis. La elipsis es aquella omisión de elementos dentro de un discurso, ya que se da por sobreentendido. A mi hermano no le gusta el helado y a mi mamá también. Acá, en este caso, el término helado no lo vamos a repetir, ya que hay una omisión del término. José está sentado en el árbol y yo también. Aquí se produce la omisión del verbo sentado. Nivel gramatical. Cuando hablamos de nivel gramatical nos estamos refiriendo a dos recurrencias. Por un lado, la recurrencia léxica, que consiste en la repetición de una misma palabra en diferentes enunciados de un texto. Es decir, que son aquellas repeticiones que por allí hacemos inevitablemente. Por ejemplo, Inés se había comprado un vestido para la fiesta. Estaba convencida de que sería el vestido más bonito de todos. Aquí tenemos vestido y vestido. A eso nos referimos con recurrencia léxica. Luego, en lo que respecta a la recurrencia semántica, nos referimos a las relaciones de significado entre los términos, entre una serie de términos, los cuales pueden ser de 4 clases: sinonimia, antonimia, hiponimia e hiperonimia. Sinónimos son las relaciones de identidad o semejanza entre determinadas expresiones o palabras. Por ejemplo, Agustín empezó. Comenzó la lectura del poema. Acá tenemos dos recurrencias, entre empezó o comenzó. Podemos elegir cualquiera de los dos términos, ya que ambos términos tienen la misma carga semántica. María se cortó el pelo. María se cortó el cabello. Aquí en el término pelo o cabello también podemos hacer esta equivalencia, ya que podemos usar uno u otro término porque refieren al mismo significado. Antónimo, relación que se establece entre las palabras del texto que tienen significado opuesto. Acá estamos hablando de palabras con significación opuesta. Retomando el video anterior, un antónimo es una palabra que expresa oposición en relación a otra. Por ejemplo, Pedro guardaba un recuerdo bueno del viaje de fin de curso. María tenía uno malo. Los listos se la arreglan y los tontos sucumben. Los niños salieron, los mayores se quedaron.
En esas oraciones vemos cómo esos términos se oponen. Hipónimo e hiperónimo. Un hiperónimo es una manera general de referirme a algo. Por ejemplo, el término deporte, que es un hiperónimo de fútbol, tenis, básquet, natación, montañismo, etc. Podemos pensar en una palabra que engloba múltiples significados. Un hipónimo es una manera específica de referirme a algo. Por ejemplo, fútbol, tenis, natación, montañismo, etc. Estos son hipónimos de la palabra deporte. Es decir, que podemos pensar que un hipónimo se encuentra dentro de un hiperónimo. Por último, tenemos el nivel textual. En el nivel textual nos referimos a aquellos marcadores o elementos que nos vamos a encontrar en un determinado texto. Tenemos los de adición, que son estos marcadores o elementos que nos van a servir para unir oración, y además también más aún es para encadenar oraciones. Por ahí ustedes utilizan frecuentemente el y, pero hay muchos otros. Luego tenemos el de oposición, que se utilizan para oponer una idea a otra. Sin embargo, ahora en cambio no están. El ou también puede ser, salvo, al menos que, etc. Luego causas, para enumerar una serie de consecuencias que se producen debido a cierto efecto. Pues, pero, por qué, ya que, por lo tanto. Y luego tenemos los de orden para ordenar nuestro discurso. Para empezar, en primer lugar, ante todo, bueno, bien, luego, después, pues bien, entre otros. De esta manera terminamos o concluimos los requerimientos o las propiedades textuales. Espero que le haya sido útil este pequeño video. Por último, quiero agregar que ustedes se van a encontrar con una serie de actividades que van a poner en práctica lo visto aquí. Se van a encontrar con ejercicios de reflexión en función a las propiedades textuales, en relación al concepto de oración o qué es un enunciado, y también se van a encontrar con textos en los que ustedes van a tener que reformular, ¿sí? Es decir, van a tener que trabajar su escritura y de manera adecuada formular una respuesta, ya posicionándose desde estudiantes avanzados o próximos a recibirse de docentes. Estas actividades las pueden hacer de manera grupal o individual, como les sea más conveniente, y la van a subir en un foro destinada a ello, ¿sí? Estaré comunicando en qué sección van a subir su actividad. De esta manera me despido y les mando un fuerte abrazo. Chao.